Buenos días a todas, a todos. Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestra plática número 3 de este 2021. El tema que abordaremos hoy es educación ambiental en tiempos de cambio climático y nos acompaña en esta ocasión la maestra Sofía López Olalde, fundadora y directora general del portal de Mosaicos. Bienvenida, maestra. Y para continuar con nuestras actividades de esta plática, le voy a ceder el uso de la voz a nuestro presidente, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez. Muchas gracias, presidente, por acompañarnos como todos los lunes. Y le cedo el uso de la voz para que nos pueda dar el mensaje de bienvenida. Muchas gracias, bienvenido. Gracias, Elenita. Pues muy buenos días a todas y todos. Me da mucho gusto estar con ustedes como todos los lunes. En especial quiero agradecer a la maestra Sofía López Olalde su generosidad, su disposición para compartir con nosotros su experiencia, sus conocimientos y sobre todo en un tema tan importante como es la educación que debemos tener todos, la preparación que debemos tener todas y todos respecto a el cambio climático, una realidad que nos está de alguna manera superando, nos está retando y nos está poniendo a prueba como seres humanos si somos o no capaces de generar, de lograr un medio ambiente sano para nuestras futuras generaciones. ¿Qué tan convencidos estamos de haber generado las condiciones en que debemos heredar o entregar este mundo que recibimos? Creo que no es la mejor condición en la que pudiéramos entregarlo el día de hoy, pero tenemos la oportunidad de capacitarnos, de prepararnos y de atenderlo profesionalmente en nuestro día a día, en nuestra conducta, en nuestro comportamiento diario, para lograr ese respeto al derecho humano a un medio ambiente sano. Yo le agradezco muchísimo, maestra Sofía, que nos haga favor de ayudar, de apoyar en este tema que es tan importante para todas y todos. No hay ninguna persona que pueda considerarse ajena a este tema. Yo se lo agradezco y creo que debemos aprovechar el tiempo para escuchar a la maestra López Olalde. Yo solo les saludo y les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Gracias, presidente. Y a continuación me voy a permitir compartir con todas y todos ustedes parte de la trayectoria profesional de nuestra invitada. Sofía López Olalde es maestra en planeación estratégica por la Universidad Anáhuac, es ingeniera química por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con múltiples diplomados en la materia. En especial quisiera señalar el diplomado en educación por la Universidad de Valladolid, España y Escolapios de Soria, también un diplomado en divulgación de ciencia y tecnología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro de su trayectoria profesional, se ha desempeñado como docente en secundarias, preparatorias y universidades desde 2018. Ha sido también coordinadora académica de ciencias y matemáticas en diferentes instituciones educativas, consultora de proyectos de innovación en México y Uruguay, consultora en desarrollo sustentable en México y Uruguay. También se ha desempeñado como jefa del Departamento de Proyectos Especiales del Programa Universitario de Medio Ambiente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es fundadora y directora general del portal de Mosaicos, espacio educativo innovador e inclusivo. También ha realizado diferentes publicaciones, entre las cuales podemos mencionar Entre la ciencia y el arte, un encuentro perfecto para el aprendizaje, en la revista EduBits del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, así como la ponencia La Casita Sustentable en el 5º Congreso Mundial de Educación Ambiental en Canadá, y la ponencia Llevando a la comunidad al mundo de los residuos sólidos a través de la escuela. Bienvenida, maestra Sofía, le agradecemos mucho que esté el día de hoy con nosotras y con nosotros,
y le cedo el uso del micrófono. Adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Primero que nada, quiero agradecer la invitación. Para mí siempre será un placer tener un foro que escuche. Soy una apasionada de los temas de educación y más de educación ambiental, así que siempre tener la oportunidad de tener quien esté del otro lado, en este caso de las pantallas, escuchando, para mí realmente es un privilegio. Entonces, pues bueno, les agradezco a todos su presencia. Voy a compartir mi pantalla porque tengo una presentación para mostrarles y trabajar con ella. Entonces me voy a permitir compartir mi pantalla. Ahí va, un poco despacio, pero ahí va. Ok. Bueno, el tema de la ponencia es educación ambiental en tiempos de cambio climático. Y yo quiero empezar hablando de cuál es la situación de la educación ambiental actualmente, hacer una breve reseña. La situación yo creo que cada vez es más grave. Yo llevo muchísimos años trabajando en educación ambiental y la verdad es que hace 10 años se hablaba más de educación ambiental de lo que se habla ahorita. Incluso en cuestión escolar, la SEP propuso tenerla en un momento dado como una materia más, lo cual fue olvidado. Había más campañas en televisión, en radio, en las calles, hablando de educación ambiental. Y el tema se fue olvidando. Y además nunca se volvió prioritario, tan así que en los programas educativos actualmente no se considera como una materia. Se considera ahí parte de ciencias naturales, parte de algo, pero nunca una materia. Está muy limitada en temas de educación ambiental. La educación ambiental lleva desde los años 70 hablando de lo mismo. Ponga la basura en su lugar. Es todo lo que dice. Ponga la basura en su lugar, ahorra agua, ahorra luz. Es todo. No explica, no justifica, no intenta realmente generar una cultura científica en la población, que es lo que permitiría que la gente percibiera de otro modo el tema de la educación ambiental. La ciencia ha sido algo muy negado a la población históricamente. Parece que fuera un privilegio y la gente tiene la idea de, no, es que yo no puedo entender ciencia, yo no puedo entender física, química, matemáticas, meteorología, y se ha negado, todo el tiempo se le ha negado el acceso a la gente a tener esta cultura científica que permitiría que todo el mundo generara un pensamiento crítico respecto a los diferentes temas. Por otro lado, la educación ambiental se ha vuelto por muchos años un tema como de niños, ¿no? Es a los niños chiquitos a los que les dan la educación ambiental, incluso nada más hasta primaria y nada más. Se imparte muchas veces sin preparación, o sea, simplemente les dicen a los maestros o enseñen este tema, no enseñen las 3 R's, a separar así y ya. No importa si saben por qué, si no saben por qué, si saben distinguir un plástico del otro, si saben cuáles son las causas del cambio climático, no importa. Ustedes vayan y den ese mensaje. Y eso es muy contraproducente porque siempre va a haber cuestionamientos, siempre va a haber un niño, un joven, una persona con un poco más de curiosidad que pregunte, oye, ¿y por qué apagar la luz y ahorrar contribuye al cambio climático? ¿Qué tiene que ver un foco con el clima? Y si no hay preparación, no hay respuesta, entonces la educación ahí, el hilo de la educación se pierde. Por otro lado, ¿qué es lo que me ha parecido siempre más grave? Es que la educación ambiental es muy castigadora y acusadora. Como que el mensaje que se ha concentrado en dar es, ya ven, ya se acabaron el planeta, ahora están las consecuencias. Ya ves, ¿para qué no cierras el agua? Siempre como castigando, acusando, regañando. Y es la peor forma de educar. Nadie aprende a base de gritos, nadie aprende a base de regaños, y mucho menos nadie aprende si lo que te siembran en vez de conocimiento y criterio son culpas, ¿no? Uno, de naturaleza humana, uno le saca la vuelta a cualquier cosa que te genere culpas, no es un sentimiento que nadie quiere tener. Perdón, me pasé una. En el caso de la educación ambiental para jóvenes y adultos, que hasta hay unas siglas que se usan mucho, que es EAJA, por las siglas de educación ambiental para jóvenes y adultos, es prácticamente nula. No existe educación ambiental dirigida a los jóvenes y a los adultos. Como decíamos, se quedó en los niños. Se ha confundido las campañas de publicidad o de comunicación social con la educación. O sea, decir en la televisión anuncios de 40 personas famosas diciendo que como no fuimos responsables con el manejo de la basura y del cambio climático, ahora estamos viviendo las consecuencias con una pandemia. Eso es comunicación social, pero no están educando.
porque no están explicando en ningún momento qué tiene que ver separar la basura o no tirar la basura en mares con el COVID. No lo mencionan en ningún momento, pero hacen un vínculo hacia él. Ayer justamente veía en Televisión Nacional ese comercial donde la gente, salen varias celebridades mexicanas diciendo que pues ahora los cielos están más limpios, todo está más bonito porque el planeta nos está dando una lección. Y nos hacen sentir culpables, mal, nos equivocamos, pero nunca nos explican qué fue lo que pasó. Y eso es comunicación social nada más o publicidad, es un mero mensaje, pero no están haciendo educación. Y vuelvo a lo mismo, una herramienta que genera culpas, y mucha gente lo que termina diciendo es, ay, pues de todos modos, ¿para qué separo la basura si el camión la revuelve? Ay, pero de todos modos, ¿para qué ahorro luz si la necesito? ¿Para qué cambian el horario? Ya tengo que prender la luz más temprano. Y entonces empezamos a dar explicaciones porque las culpas son abrumadoras. Tampoco es que cada uno de nosotros va a poder solucionar desde su asiento el cambio climático. No funciona así. Funciona de manera comunitaria. Y ese sentido de pertenencia comunitaria, ese desarrollo de una conciencia sustentable colectiva es lo que se ha perdido. Es lo que no nos han enseñado ya a ser comunidad. Nos enseñan a trabajar en lo individual y como fracasaste, ahora siéntete culpable. La educación ambiental, ante todo este panorama, tiene muchísimos retos, ¿no? Primero que nada, la educación debe de ser democrática. Y para eso, la educación ambiental debe desafiar la desigualdad, pobreza, ecocidio, la deshumanización que existe, el desamor, la corrupción, la irresponsabilidad. No se puede pensar en que vamos a hacer una sociedad que va a cuidar el medio ambiente si no nos cuidamos unos a otros como seres humanos. Si no pensamos que del otro lado de la línea, del chat, de la computadora, hay un humano que tiene sentimientos, que tiene autoestima, si nosotros le ayudamos a conservarla. No nos podemos a pensar que ese árbol no es solo que dé una sombra, sino que da un servicio ambiental que a lo mejor es importante para la subsistencia de una comunidad que está luchando contra la pobreza, contra la desigualdad. No pensamos en eso. Entonces, la educación ambiental tiene que empezar a trabajar desde lo que se llama un enfoque sistémico. Siempre yo a mis alumnos de secundaria y prepa, cuando hablamos de enfoque sistémico, les pongo este ejercicio de hacer una cadena entre todos muy larga, usando 10 o 15 juegos de dominó. Entonces hagan una de estas cadenitas donde vas a tirar una fichita y se tienen que caer todas, ¿no? Y los desafío que hagan una figura, y bueno, hay quienes hacen una palabra, hay quienes hacen un gatito, lo que sea. Y después se dan cuenta que con una ficha mal colocada, se cayó todo el sistema, no funcionó. Y esa es la realidad del medio ambiente. Una cosa que esté mal colocada, una parte que no participe como debe, se viene abajo toda la historia. Y esto es lo que es el enfoque sistémico, y así funciona la vida. Y eso es lo que permite explicar por qué si tiras basura en la calle, el día que llueve se inunda tu casa. Pero para eso tiene que entender la gente toda esta cadena de sucesos ligados que permiten dar una explicación y que hacen, realmente justifican la necesidad de trabajar de forma comunitaria y colectiva. La educación ambiental tiene que ser, por supuesto, inclusiva. No puede ser propia de una élite que entienda ciertos conceptos, de una élite que tiene capacidad para ciertas cosas, de un grupo que tiene todas las capacidades cognitivas y físicas en buen estado. Tiene que ser para todos. Y si se tienen que diseñar 60 programas diferentes de educación ambiental del mismo tema para llegar a todos lados, así tiene que ser. Tiene que ser parte del pensamiento social y algo muy importante, que es que va más allá. Debe inscribirse en acuerdos internacionales. Ay, ahí le falta una S, internacionales, una disculpa. ¿Por qué debe suscribirse a acuerdos internacionales? Todos los países, por ejemplo, que no están suscritos a los acuerdos de reducción de emisiones de carbono, no hacen esfuerzos por reducirlas. Todos los países que no están en acuerdos internacionales de conservación de animales no hacen nada por conservarlos. No va a haber presupuesto para eso. No va a haber oficinas para eso, no va a haber funcionarios dedicados a eso, no va a haber plazas de trabajo de gente que se dedique a eso. Entonces, evidentemente, si queremos tener realmente educación ambiental en serio, tendríamos que estar suscritos en acuerdos internacionales que permitan crear las dependencias, oficinas, poner a la gente adecuada en los lugares, tener los recursos para hacer educación ambiental.
Y por otro lado, es tiempo de empezar a cambiar los conceptos de medio ambiente, nada más así, cortito, por desarrollo sustentable. Aquí hago un paréntesis rápido respecto a desarrollo sustentable. La forma más fácil de definir desarrollo sustentable es que el desarrollo sustentable es esta pequeña balanza de 3 platos donde intentamos equilibrar medio ambiente con economía, con sociedad. Y ahí es donde viene lo difícil, porque hay gente muy ambientalista que toma decisiones radicales de conservación de medio ambiente y entonces se lleva de corbata una cadena productiva de algo y crea una afectación económica fuerte que por lo tanto crea una afectación social. Entonces, el desarrollo sustentable es mucho más complejo. Muchos autores del tema lo consideran una utopía, porque balancear las 3 cosas de la misma forma es casi imposible. Siempre priorizaremos alguna de cierto modo. Lamentablemente, en esta historia que ha sido más falacia que historia verdadera del desarrollo sustentable, los gobiernos han priorizado más la economía que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, la idea es un poco empezar a pensar que cada medida ambiental tiene que tener atrás una consecuencia social y una consecuencia económica, y que esas consecuencias no pueden ser devastadoras. No podemos prohibir la extracción de madera a comunidades enteras que se dedican a eso si no les damos otro medio de sustento. Simplemente no se puede. Tiene que ser un equilibrio, no es tan fácil. Hay mucha gente que se dedica al desarrollo sustentable que es criticada por los ecologistas, por los ambientalistas, justo por eso, porque no toman medidas decisivas tajantes, pero es que el desarrollo sustentable también tiene que considerar que no se pueden estar muriendo de hambre la gente para que el bosque esté verde. Tenemos que llegar a un equilibrio, tenemos que encontrar cómo sobreviva el bosque y sobreviva la gente, y haya justicia social, y haya ahora sí una cadena de decencia. Bueno, la educación ambiental hoy en día, la educación sustentable, sin duda, se debe de concentrar en afrontar el cambio climático. Es el problema más grave que tenemos actualmente, el cambio climático. No hay un problema ambiental más grave que ese, porque todos los problemas ambientales que tenemos actualmente tienen que ver con cambio climático. Todos al final repercuten en cambio climático. Entonces, hay muchas cosas que hacer y es un poco agobiante, y es lo que yo creo que ha pasado, que las instancias encargadas de esto se han agobiado y no ha habido una forma, una estrategia clara de afrontar esto. Tenemos que lograr que las propuestas de mitigación y adaptación funcionen. O sea, de nada sirve que un experto diga, para mitigar las consecuencias del cambio climático tenemos que hacer esto y esto y esto, si eso no se lleva a cabo y no funciona. Tenemos que preocuparnos por conservar los ecosistemas. ¿Cuál es el tema con los ecosistemas? La educación ambiental se ha dedicado a decirnos que hay que conservar los ecosistemas porque el bosque es verde y es muy bonito y necesitamos el bosque para respirar, nada más. Pero la realidad es más compleja. Un ecosistema, sea bosque, sea desierto, sea tundra, sea selva, pastizal, lo que sea, provee una serie de servicios ambientales. Los servicios ambientales van desde aquellos que aprendimos en los primeros años de primaria, que es la cadena alimenticia, hasta algunos más complejos, como el procesamiento de dióxido de carbono, como la retención de humedad, una serie de cosas un poco más complejas. Entonces, conservar los ecosistemas no es nada más para que se vea verde y tengamos árboles para respirar, porque conservar un desierto que no nos da árboles para respirar también es importante, porque provee una serie de servicios ambientales. Tenemos que trabajar en restaurar zonas degradadas. Volvemos a lo mismo. Restaurar las zonas degradadas no es para que se vea lindo, es para volver a tener estos servicios ambientales. Tenemos que trabajar en disminuir la vulnerabilidad. No puede ser posible que cada año llueva y haya inundaciones terribles y muchísimas ciudades y pueblos sean vulnerables. Este año lo vivimos el 2020 lo vivimos en Chiapas, las inundaciones terribles. Tabasco también vivió semejantes inundaciones y no es novedad. Se ha vuelto rutina y es algo muy triste porque no hemos trabajado verdaderamente para disminuir la vulnerabilidad. Tenemos que pensar seriamente en el uso de energías limpias y además dejar claro el mensaje de gravedad de la situación. Les voy a explicar un poquito por qué es tan grave lo del cambio climático. Mucha gente dice,
bueno, que suba 2 o 4 grados, la temperatura no es tan grave, pues en vez de 26 vamos a tener 30, un poquito más de calor, el short y la chancla y está resuelto. Pero no, las consecuencias son mucho más graves que esas. Primero revisemos un poquito, porque a veces no es claro para todo mundo, las causas del cambio climático. ¿Qué es lo que provoca el cambio climático? Se los voy a intentar hacer muy breve, muy resumido y lo más claro que se pueda. En la Tierra se emiten gases de efecto invernadero, llamados GEI por sus siglas, de forma natural. Los gases de efecto invernadero no son algo malo, es algo completamente natural. Existen algunos gases de efecto invernadero que provienen de la naturaleza y otros creados por el hombre, eso sí es cierto. El primer gas de efecto invernadero, para que vean que es de lo más natural, es el vapor de agua. Es el primer gas de efecto invernadero. Cada vez que se bañan, cada vez que calientan agua para hacerse un té o un café, están generando un gas de efecto invernadero con el vapor del agua. El segundo gas de efecto invernadero más famoso es el dióxido de carbono, el CO2, que se emite básicamente por la combustión, quemando cualquier cosa. Madera, gas, gasolina, cualquier cosa que quemen genera CO2. Pero también nuestra respiración genera CO2. Exhalamos CO2, inhalamos oxígeno, exhalamos CO2. Después viene el metano. El metano proviene de cualquier cosa que se pudra. Llámese basura, comida podrida, cadáveres, pueden ser humanos, de animales, de lo que sea. El metano, ahí está. También está presente en el gas que usamos en nuestras estufas, en el gas natural, en el gas LP, ahí también hay metano. Después vienen una serie de gases de efecto invernadero, que esos sí fueron creados por la mano del hombre y usados por mucho tiempo en muchas cosas, cada vez menos utilizados. Uno de ellos son los compuestos con flúor y con cloro. Tienen su elegante nombre químico de clorofluorados. Y los compuestos clorofluorados se usaban antiguamente en los sprays, en todos los aerosoles. Y en los años 80, 90, pues fue el boom, porque todo se pintaba con aerosol, porque todas las mujeres nos hacíamos el flecazo con aerosol del pelo Aquanet, porque se empezó a usar todo en aerosol, y descubrieron que además de que emitían gases de efecto invernadero, sus emisiones permanecían sin reaccionar en la atmósfera y subían, y no reaccionaban con nada, moléculas muy estables. Con lo primero que reaccionaban era con el ozono, y al reaccionar con el ozono empezaron a crear un agujero en la capa de ozono. Todo eso lo descubrió el doctor Mario Molina, ingeniero químico de la UNAM y después doctor en química por Berkeley, y eso hizo que en el 95 le dieran el premio Nobel de Química por haber descubierto exactamente eso, y después de que él lo descubrió, le dieron el Nobel a él y sus compañeros, prohibieron el uso de compuestos fluoroclorados en aerosoles y también en equipos de aire acondicionado. Bueno, quitando lo que crea el hombre, lo demás, vapor de agua, metano, dióxido de carbono, lo creamos de forma natural. Y eso hace que se forme una capita de gases de efecto invernadero que hace posible la vida en el planeta. Así que, ojo, de entrada, los gases de efecto invernadero son una bendición. ¿Por qué? Porque son moléculas capaces de capturar y guardar calor. Si no existiera esta capa de gases de efecto invernadero, no podríamos capturar calor, por lo tanto no sería posible la vida en la Tierra. Sería un planeta helado como muchos otros. Pero gracias a los gases de efecto invernadero llega el sol, se calienta, estamos calientitos y podemos vivir en la Tierra. Entonces, todo bien. El problema es que empezamos a tener actividades que crearon demasiados gases de efecto invernadero. Antiguamente se pudría un poquito de basura, unos cuantos cadáveres, lo que sea. Ahora hay sobrepoblación, ahora hay cantidades impresionantes de basura. Empezó desde los años 60 esta historia del consumo de úsese y tírese, todo desechable, todo rápido, todo lleno de empaques, todo industrializado. Basura, 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 basura. Antes había unos cuantos coches, empezó a haber un parque vehicular inmenso, empezó a haber un consumo de gas en las casas grandísimo, empezó a haber una cantidad de fuentes de emisión de gases invernadero muy grande. Ahí pongo algunos lugares de lo típico de donde se emiten los gases invernaderos, la combustión de diversas formas, la basura, el acondicionamiento de aire, la ganadería. No es lo mismo criar vacas para que coman 1,000 millones de personas para que coman 7,000 millones de personas a lo largo del mundo. Y la ganadería, pues,
Simplemente ahora sí las vacas tan fácil tienen sus necesidades que producen una cantidad irreal de metano y dióxido de carbono. Y no es despreciable. En España, el 30% de los gases de efecto invernadero proviene de las vacas. El 30%. Es una cantidad fuerte. No les digo en países ganaderos de tradición como Uruguay, Argentina, Nueva Zelanda, Australia, la cantidad de gases de efecto invernadero por la cantidad de cabezas de ganado que tienen es grandísima. Por supuesto, la industria es un gran productor de gases de efecto invernadero y simplemente la sobrepoblación. Si se fijan, el problema de todo lo anterior tiene que ver con la sobrepoblación. Si fuéramos menos en el planeta, no quemaríamos tanto, no tiraríamos tanta basura, no generaríamos tantos problemas, no necesitaríamos tantas vacas para comer, etc. Entonces, esas son las causas principales del cambio climático, que se nos pasó la mano con los gases de efecto invernadero y ahora aquella capa que capturaba calor y era delgadita es una capa como pastel de bodas de 4 pisos, que capta una cantidad de calor impresionante, lo retiene y eso ha hecho que la Tierra se caliente. Como dato importante, el dióxido de carbono, suponiendo que captura 1 caloría de calor, el metano captura 24 veces más que el dióxido de carbono. O sea, emitir metano es más grave que emitir dióxido de carbono, porque pues una sola molécula de metano es como emitir 24 de dióxido de carbono. Por eso se ha concentrado mucho lo del cambio climático en combatir más el metano que el dióxido de carbono per se. 3 razones por las que el cambio climático preocupa. Pues después de ver esto, se les puede ocurrir 1000 cosas, pero las podemos catalogar en 3. Alteración de patrones hidrológicos, incremento de la temperatura y el combo, ¿no? La combinación de ambas. ¿Qué pasa con la alteración de patrones hidrológicos? Bueno, pues ahora sí que es como tener agua en un recipiente en la sombra y de repente pasarlo al sol. Va a empezar a haber más evaporación, va a empezar a proliferar más organismos dentro del agua, muchísimas cosas. Entonces, lo primero que se ha visto que por el cambio climático ha aumentado la frecuencia y la intensidad de los tormentas tropicales y de los huracanes. ¿Se acuerdan? Antes había como una temporada de ciclones, de huracanes como septiembre, octubre, y ahora resulta que empiezan como en mayo y terminan como nunca, ¿no? Todo el tiempo hay tormentas tropicales, todo el tiempo hay huracanes, todo el tiempo hay lluvias cuando no corresponde, frío cuando no toca, calor cuando no toca, todo el clima alterado. La frecuencia de tormentas torrenciales ha aumentado. Piensen que es el 1000 fenómeno de evaporación. Hace más calor, se evapora más agua, se derriten los polos, hay más agua en el cielo, se forman más nubes y las tormentas son torrenciales, como nunca. Hay lugares en los que nunca llovía como está lloviendo ahora, y por otro lado, lugares donde dejó de llover por completo. Hay una zona, por ejemplo, de Australia, que hace 8 años no cae una gota de agua. Y ahí ya no les tocó. El patrón de agua y el patrón de viento se modificó y no les toca agua. Por supuesto, hay una mayor frecuencia de inundaciones. Esto es una cosa combinada entre tanta lluvia con ciudades que no tienen infraestructura preparada para esta lluvia y ciudadanos que ni siquiera se preocupan porque no haya bolsas de Sabritas en las coladeras que se llevan el agua de lluvia, ¿no? Entonces es un conjunto. Ahora, suponiendo que nadie tira basura en la calle y están las coladeras divinas y todo divino, de todos modos la cantidad de lluvia que cae es imposible en muchas ciudades detenerla como para que no inunde. Porque además hemos sido necios y hemos querido quitarle terreno al agua y hemos querido construir donde iban ríos, donde iban lagos, donde iban arroyos, hemos querido represar los lagos y cambiarles el curso, represar los ríos, cambiarles el curso, la velocidad del agua. Y yo siempre digo, no hay nada en el mundo que tenga mejor memoria que el agua. El agua tiene memoria y vuelve a pasar por donde pasaba. Y en todas las ciudades que se desbordan los ríos y se inundan, el desbordamiento del río, la inundación, no va más allá del territorio original que tuvo esa agua. Simplemente vuelve a ocupar lo que le tocaba. Si me dicen, es que, no sé, en San Cristóbal de las Casas inunda todo ahí por el CENEM, pues sí, porque eran humedales y eran lagunas, y vuelve el agua, vuelve a su curso. Hace algunos años que fue el huracán Alex y que Monterrey se inundó toda, pues claro, no pasó nada más que el río Santa Lucía se volvió a ensanchar al ancho original que tenía. Entonces el agua tiene memoria y hemos sido muy necios. Entonces con estas lluvias torrenciales,
El agua que cae del cielo, ¿dónde se acomoda? Donde la naturaleza la había puesto. Que ahora ahí hay casas, que ahora ahí hay un chedraui, un teatro, lo que sea, es otra historia. Pero el agua vuelve a donde le tocaba. Y por supuesto, esto ha encarecido nuestras cadenas alimenticias. O sea, una cosa es que llueva y el agricultor se ponga contento por la lluvia y otra cosa es que inunde la cosecha, si no todo es arroz que necesita un campo inundado, ¿no? Entonces hay una gran pérdida de agricultura por inundaciones, por granizadas, por nieve cuando no tocaba. Vieron este año nevó en España, que no nevaba en 50 años, y fue una cantidad de nieve impresionante. Los campos de alrededor de España y de Castilla y de La Mancha no estaban preparados para eso. Todas esas cosechas, todo eso se perdió. Murieron animalitos que tenían para ganadería, entonces eso va subiendo el precio de los alimentos. Lo segundo que decíamos era el incremento en la temperatura. Primero hay un aumento en la incidencia de golpes de calor. ¿Se imaginarán que es como haber puesto, como si ustedes mañana esto de la capa de gases de efecto invernadero, deciden que van a forrar el techo de su casa de papel aluminio y le echan papel aluminio? Ahí les encargo el golpe de calor que van a tener en cuanto empiece a salir el sol. Habitaciones ardientes, entonces ha aumentado la incidencia de golpes de calor. Eso ha provocado, por un lado, unas sequías terribles en algunas zonas, lo que les comentaba de Australia. El deshielo de glaciares también, que además los glaciares, brevario cultural, no solamente es hielito, si se fijan, si uno ve hasta las fotos de los glaciares, es un hielo como un poco más denso, y es porque captura dióxido de carbono adentro. Entonces, en cuanto se deshielan los glaciares, sorpresa, se libera más dióxido de carbono, es como un círculo vicioso espantoso. Entonces, se deshieló el glaciar porque había mucho dióxido de carbono en la atmósfera, y pues ahora que se derritió, pues ahora hay más. Y por supuesto va elevándose el nivel medio del mar. Hay lugares donde no llegaba el mar, ahora llega. Volvemos también a la necedad. Uno de los proyectos más necios de construcción cerca del mar ha sido Acapulco. Acapulco tiene una barra que separa la laguna de Tres Palos del océano, y esa barra cada vez se va haciendo más delgadita porque va subiendo el nivel del mar y va cambiando los patrones de movimiento del agua. Y es un problema porque resulta que en esa barra, que no debería de haber nada, pues está un gran hotel de lujo que ahora, en época de lluvias y de huracanes, le cae agua salada en la alberca porque está ahí en la orillita, pero además está el aeropuerto de Acapulco construido sobre esa barra. Entonces son locuras que hemos hecho los seres humanos por falta de planeación, por exceso de corrupción, por falta de sentido común, pero sobre todo por lo que les decía al principio, porque en la balanza de los tres platos se ha priorizado la economía de una forma salvaje, no se me ocurre otro término, ha sido salvaje. O sea, necesitamos el aeropuerto, esos son terrenos baratos, ahí echamos el aeropuerto, ¿no? La última consecuencia, pues, es ese combo, cuando se juntan las dos anteriores, mucha agua, mucho calor. ¿Qué pasa? Aumenta la probabilidad de sequías, las temporadas de estiaje se vuelven larguísimas, hay muchos agricultores rezando de rodillas porque llueva, porque además no tienen distritos de riego, porque los distritos de riego dependen de un río que se está secando, y el día que llueve tanto que se les inunda y se les echa a perder la cosecha. Las enfermedades tropicales que se transmiten por mosquitos, cualquier otra clase de vectores, cada vez se van expandiendo más. Hay muchísima frecuencia de casos de enfermedades gastrointestinales. Por un lado, por lo que les decía, el agua calentada propicia la proliferación de organismos. Y por otro lado, por desgracias como las que se viven en muchas ciudades, entre ellas San Cristóbal, que en las inundaciones falla, se rompen tuberías y hay una mezcla del agua de drenaje con el agua limpia, y esa agua queda contaminada por décadas. Es muy difícil limpiar eso. Es agua que se queda contaminada por décadas. San Cristóbal, por ejemplo, es un ejemplo de un lugar con una incidencia de casos de enfermedades gastrointestinales impresionante. El que no tiene un bicho tiene otro. Y en lugares más pobres, no solamente de México, sino también Centroamérica, África, Asia, pues los niños se siguen muriendo de diarrea, se siguen muriendo de la deshidratación misma de la diarrea. Y por supuesto, la desaparición de especies. Hay especies que su ecosistema completo es destrozado, ya no tienen posibilidad alguna de vivir. Una cosa es el desierto y otra cosa es la sequía. Son dos cosas diferentes. Entonces, incluso especies de desierto
que dependían de alguna lluvia, de algún oasis, de algunas cosas, han ido desapareciendo. ¿Qué podemos hacer ante todo esto? Porque es agobiante, ¿no? Madre mía, ya nos echamos al planeta, ahora que nos mudamos a Marte o cómo le hacemos, ¿no? Como la NASA tiene sus planes de poblar Marte en el 2030, ¿no? Lo cual siempre a mí se me ha hecho bien poco ético, ¿no? Primero deberían invertir un poquito más de dinero en arreglar lo que aquí está sucediendo, que seguir invirtiendo en las misiones de la NASA, los cuales me parece muy irresponsable. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Ahorrar energía desde la compra hasta el mantenimiento. ¿Qué es esto? Cuando vamos y compramos un aparato electrodoméstico, sabemos que va a consumir energía. ¿Qué diablos tiene que ver el consumo de energía con el cambio climático? Alguna vez un alumno mío me dijo, y yo creo que es algo muy inocente, pero que mucha gente ha pensado. A lo mejor, maestra, si apagamos todos los focos, se genera menos calor y pues ayudamos al cambio climático. Yo le dije, no tiene que ver con el calor de los focos, es algo inocente, pero pues es como que nadie nos ha explicado qué tiene que ver la energía eléctrica con el cambio climático, ¿no? Hablamos ya de emisiones y pues yo prendo el foco de mi casa, es un LED que consume bajo, no genera calor, no entiendo qué tengo que ver con el cambio climático. Sucede que en muchos países, no es el caso de México salvo algunas regiones, la energía eléctrica todavía se genera quemando carbón o quemando algo. Entonces tienen las plantas generadoras de energía eléctrica a través de la quema de diésel, de algún otro combustible, el que sea. Entre más energía eléctrica demande la ciudad, más van a quemar y más dióxido de carbono, más gases de efecto invernadero van a generar. Esa es la relación directa. En el caso de México, gran parte de nuestra energía eléctrica proviene de sistemas de presas hidroeléctricas. Entonces, una hidroeléctrica no es tan grave porque no queman nada. La gravedad de la hidroeléctrica está en el impacto ambiental, que es lo que estábamos diciendo, de cambiarle el curso natural a un río, hacer una represa, inundar 4 poblados que antiguamente ahí estaban, cambiar el curso de la fauna, de los sedimentos que van en el río para hacer una presa que cada cierto número de horas abre una cortina, cae una gran cascada de agua y se aprovecha esa energía para producir energía eléctrica. Ahí el impacto no tiene que ver con emisión de gases de efecto invernadero, más que un poco por las máquinas que abren la cortina y generan, ¿no? Pero es muy poco el impacto. Ahí es más bien un impacto ambiental. Hay países, por ejemplo, Uruguay tiene una matriz energética 100% eólica. Toda su energía proviene del viento, toda. Entonces a ellos no les hace sentido que en su educación ambiental le digan que ahorran electricidad para contribuir al cambio climático, porque ellos ya lo tienen resuelto. Entonces, esto de ahorrar energía depende del lugar donde estemos. Sin duda en México, a lo mejor en algunas regiones sí viene de carboeléctricas la energía y hay que ahorrarla. En otras, como Chiapas, viene de hidroeléctricas. No vamos a contribuir mucho a lo del cambio climático, pero sí evitar que el único río en México que no esté represado, que es el Usumacinta, pues no le echen el ojo para hacer otra presa porque ya no alcanza la energía eléctrica, ¿no? Estaría bueno que evitáramos eso. Cuando uno compra un aparato eléctrico, uno puede comprar un refrigerador de 2,000 pesos o uno de 50,000, porque así de amplio es el rango. ¿Qué es lo importante? No tanto si tiene 2 puertas, 7 cajones de verduras, si tiene internet en la puerta, si te saluda cuando te levantas. Lo importante del refrigerador son las etiquetas de eficiencia energética, igual que una lavadora, lo que sea. A un costado tienen que tener una etiqueta que son unas barritas de colores. Estas etiquetas dicen cuánta energía consume ese aparato. Los A son los que menos energía consumen, los B un poco más y así. Los más baratos suelen ser D o E, y lo barato sale caro, porque te compras un refri chino que te costó bien barato y el recibo de luz te va a decir cuánto te costó de verdad el refri. Va a consumir y consumir y consumir, y esos refris que están roncando todo el día, ya parecen un miembro más de la familia, ¿no? En cambio, si uno compra uno A lo mejor inviertes un poquito más, pero el recibo te lo va a agradecer. Incluso hay gente que cambia su refri y al cambiar de refri le baja el recibo de luz. Entonces, eso es una forma de ahorrar energía. El ahorro de agua tiene que ver también con el gasto energético. Entre más agua ahorremos, menos bombas van a tener que activar en la ciudad para hacernos llegar agua. Yo
quisiera que más que pensar en ahorrar agua, quien pueda en su casa pensar en un sistema de captación de aguas pluviales. No es caro, no tienen que ser 100% toda su agua proveniente de las lluvias, pero yo cada vez que llueve, por ejemplo, pienso en esos techos de los mercados o de las centrales de abasto, que son de 4 aguas, y todo el agua que escurre de ahí, digo, por Dios santo, con que pusieras una canaleta que capture toda esa agua y la lleve a un rotoplas gigante, a una cadena de rotoplases, ya con eso, ¿no? Estos últimos años que llueve, 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 y al mismo tiempo, cuando llueve, suspenden, por ejemplo, los servicios de bombeo de la ciudad porque se inundan los cárcamos, porque se dañan los sistemas eléctricos. Entonces llueve, llueve, llueve y en las casas no hay agua. Es una ironía espantosa. Entonces, ahorrar agua no solamente es darse baños cortos, hacer esto corto, poner lavadoras llenas, todo este tipo de recomendaciones, pero además pensar, cuando sea posible, en captar aguas pluviales. Pensar en que si tenemos jardín, mejor pensar en un jardín que tenga ciertas especies que capturen humedad de tal forma que no sea necesario regar todo el tiempo el jardín, ¿no? Para que esté verde y bonito. También hay países donde está prohibido regar y los jardines son amarillos en época de estiaje y son verdes en época de lluvias. Punto, se acabó, y así son los jardines. Y no pasa nada, no es el fin del mundo. El pasto tiene su ciclo también. Después está la disminución en el uso. Ahora se usa esta sigla que les quise poner por si algún lugar la ven. Es una sigla en inglés que viene de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Entonces, disminución en el uso de esto. Abusamos a veces. Queremos, en lugares fríos, queremos nuestros 25 grados adentro, queremos andar en shorts. Y en lugares calientes queremos ponernos bufanda dentro de nuestra casa. O sea, abusamos de esto, abusamos de este confort. También podemos tener un poco de confort usando otro tipo de ropa, procurando, si por las mañanas llega luz buena a un lado de la casa y la casa es fría, pues abrir las cortinas temprano para que se caliente, hacer otro tipo de cosas y no abusar de los sistemas, ¿no? Hay veces que son necesarios, son para supervivencia en lugares donde calor te mata si no los usas, ¿no? Pero siempre con la debida moderación. Si no estamos en casa, se apaga la calefacción, se apaga el aire acondicionado, se apagan los sistemas de ventilación. Y pues la gente que se dedica a construcción le piense en no hacer más baños sin ventilación, que les tienen que poner ventiladores eléctricos porque no tienen ventana, en pensar en arquitectura un poquito más bioclimática. Si la entrada de la casa queda volteada respecto a la forma del terreno, no importa si eso va a favorecer la entrada de luz o la salida o el calor o lo que sea, ¿no? Después está el transporte sostenible. Evidentemente, usar nuestro coche es emisiones, emisiones, emisiones. El mexicano se ha vuelto muy flojo para caminar. Yo veo a la gente en los centros comerciales grandes, sobre todo en las grandes ciudades, 7 vueltas para quedar en la puerta de Liverpool estacionados, ¿no? Quédate hasta allá y camínale, ¿no? No va a pasarte nada. Pero la gente quiere estacionarse en la puerta del súper, en la puerta de la tienda, en la puerta del todo, ¿no? Quieren ir a la tiendita de la esquina casi en coche, quieren ir a todos lados en coche porque no es que, aunque la escuela esté a 5 cuadras, voy a ir en coche porque el niño se cansa. Mentira, los niños nunca se cansan, esa es la verdad. Tenemos que crear un poco más, no les digo la cultura de la bicicleta totalmente, porque hay que ser realistas. Andar en bici en México a veces es muy difícil. Es muy romántico, pero no tenemos las ciclovías que tiene Europa, el respeto por el ciclista. Quien pueda y se anime está perfecto. Pero si no, podemos caminar. Podemos estacionar en donde haya fácil estacionamiento si vamos a algún lugar y caminar las cuadras que se necesite caminar. Podemos hacer muchas cosas caminando y dejar de depender tanto del uso del coche. Después, la más importante para mí, disminuir el consumismo. Eso es lo que nos ha matado. Tiramos una cantidad de comida a la basura impresionante. Se pudren los refris las sobras de comida. Cuando yo era niña, era muy común que las familias los viernes o los sábados o algún día comieran el buffet de las sobras, ¿no? Sacaban todas las sobras de la semana y eso era lo que se comía. Y unos comían una cosa, otra. Ahora ha sido una industria de, además, ya me cocino, pido a domicilio y me mandan 40 empaques y se tira y sobró tantito y ya se pudrió y se tira y se tira y se tira. Después está el consumismo de electrónicos.
es que ya no me sirve el celular, es que ya la computadora está arcaica, es que ya salió uno de nueva generación, es que compré audífonos de 10 pesos o de 20 en el Oxxo y pues ya se me rompieron, ¿no? Porque son de 20 pesos. Entonces, otros. Y se me volvieron a romper, otros. Y es una generación de basura que además tiene un contenido de contaminantes peligrosos grandísimo. Entonces hay que pensar un poquito antes de consumir. Yo tuve la oportunidad, decían ahí en mi reseña de vida, de vivir en Uruguay casi 5 años bajo el régimen de Pepe Mujica. De hecho, estuve trabajando para él, es su FIFI de consultora de su gobierno, lo cual fue una experiencia impresionante. Y el uruguayo, resulta que Uruguay es muy caro. Y resulta que además Uruguay llegaba a tener presidentes como de la idea de Pepe Mujica sobre el consumismo. Entonces, entre la filosofía de vida y lo caro que era, la gente tiene pocas cosas. En las casas, cuando mucho, hay una televisión para toda la familia. Cuando mucho, hay un coche, si no es que no hay ninguno. La gente usa las cosas hasta que se acaban. Y todavía se usa mucho el oficio del que te repara el refri, del que te repara los zapatos, del que te repara el reloj. O sea, el relojero, el fontanero, el técnico, el zapatero. Aquí cada vez se ha acabado más. Hay zapateros aquí en México que no tienen trabajo, porque a la gente se le hace un hoyo en el zapato y lo tira. Y ve y compra otros, porque además, pues como son chinos y cuestan poco, compra otros. O está, por ejemplo, toda esta historia de la moda rápida. Voy a tomar unos 5 minutos para explicar esto, porque es una de las cosas que ha aumentado más la basura en los últimos años. Antiguamente había en el mundo de la moda 4 temporadas, primavera, verano, otoño, invierno. Incluso llegó a haber 2, primavera, verano y otoño, invierno. En Estados Unidos ahora hay 52 temporadas de moda, una a la semana. Cada semana cambian los escaparates de las grandes tiendas con la moda, la propuesta de esa semana, porque además la industria del diseño de modas ha crecido y hay una cantidad de diseñadores y fábricas de ropa impresionantes. La mayoría de esta ropa está hecha por trabajadores en condiciones terribles. En países como Vietnam, en condiciones de explotación espantosas. Chequen, sus tenis podrán ser muy Nike, podrán ser muy Adidas, pero dicen hechos en Vietnam. Y como es en China, en Vietnam, en Laos, en muchísimos lugares, Camboya, menores trabajando, gente con salarios inferiores al mínimo, condiciones de insalubridad, cantidad, para poder hacer esta cantidad impresionante de ropa. Cada semana cambian y tienen 52 cambios de escaparate. Una vez que la ropa sale del escaparate, permanece 4 semanas más en tienda. Después de 4 semanas, va para afuera. ¿Qué sucede? En el caso de Estados Unidos, pues esa ropa es a la que llega a la frontera con México y son las famosas pacas de ropa, ¿no? De ropa americana, que si se fijan ha inundado México la ropa americana barata, porque es esta ropa que desechó Estados Unidos. La mayor parte de esta ropa es barata y de muy mala calidad. En 3 lavadas, las playeras tienen hoyitos. En 2 lavadas, los suéteres crecieron 6 tallas. Y la gente empieza a desechar y desechar y desechar ropa. La gente tiene closets de una cantidad de ropa que ya no sabe qué tiene. Hay mujeres con más pares de zapatos que días del mes, con más suéteres que nada, pijamas como si fuera a ser el desfile de modas nocturno. Impresionante la cantidad de ropa. Esto se llama fast fashion, este fenómeno. Ya hay una campaña mundial que se llama Fashion Detox, desintoxicación de la moda. Y promueve que procuremos también comprar, por ejemplo, ropa en esta gente que vende ropa usada o ropa, como le dicen ahora muy bonito, vintage, ropa antigua, que heredemos ropa. Que si ya compramos la blusa de 100 pesos y se le hice los hoyitos, bueno, ¿qué podemos hacer con ella? A lo mejor una bolsa para ir al súper, una bolsa de tela, o algo podremos hacer con esta, pero no tirar. La basura increíblemente está llena de ropa. Es impresionante que llegue tanto textil a la basura, que es tan difícil de procesar como basura. Entonces, ahí el consumismo yo creo que es la tarea donde cada vez que uno compra, de verdad necesito pasar un Starbucks o un café tal por un café en un vaso desechable, o me puedo llevar mi café desde mi casa. O me puedo, bueno, en el peor de los casos, llevar mi termito para que me lo llenen, ¿no? Empezar a pensarlo un esfuerzo un poquito mayor. Está la iniciativa de un día sin carne,
que es justamente para disminuir la cantidad de ganado que se cría. No todo el mundo puede hacerse vegetariano, no todo el mundo puede hacerse vegano, no pueden, no quieren, lo que sea, eso es una decisión personal. Pero un día sin carne, por ejemplo, la propuesta mundial es los lunes, porque normalmente además los fines de semana cometemos excesos. Entonces los lunesitos, así hoy, pues una opción vegetariana, aunque sea poquito, esa cantidad de esa disminución de la puja por cantidad de carne va impactando en la cantidad de cabezas de ganado que tiene la gente. Y luego las 3 R's, que en algunos lugares ya se ha vuelto las 5 R's, reciclar, reusar, recuperar, ya hay muchísimas R's, ¿no? Esto es algo que parece tonto, pero la verdad es que no hacemos. Yo los invito a que aunque en donde vivan no haya sistemas de separación, separen. Porque he trabajado por años en la basura y cuando no separas, separa el del camión de la basura o separan los pepenadores, lo cual es una situación insalubre espantosa. Hay niñitos adentro de los basureros recuperando latas y botellas de plástico. Separen y saquen separado. Esta gente se va a ocupar de que se recicle, se los prometo, porque ellos viven de vender ese material, pero es una cordialidad. Es un acto de decencia nuestro mandárselo separado, de tal forma que la gente no tenga que escarbar en el camión de la basura, ni tengan que escarbar en los tirados de la basura para sacar una lata de cerveza. O sea, no cuesta nada separar, por lo menos pueden poner todo el plástico, todas las latas, todo el frasco en un recipiente, todo lo orgánico en otro, sobre todo lo orgánico, y todo lo sanitario aparte. O sea, eviten que la gente se meta a escarbar cosas innecesariamente. Si todo el mundo sacara la basura separada, habría más reciclaje, porque el cartón no se llenaría de tomate, no se llenaría de mango podrido. El cartón iría con el cartón y lo recupera rápido de la basura. Ustedes han visto los camiones de basura como llevan atrás colgado su bolsa de botellas, sus atados de cartón. Entonces es una cordialidad, es un acto de decencia ayudarles diciendo, ok, en mi ciudad no hay contenedores separados, no recogen diferenciado, pero sí hay alguien que le interesa recuperarlo. Entonces, pues lo voy a sacar separado, ¿no? Ahora, si quieren llevar un centro de reciclaje, también está muy bien, pero créanme que las cosas en México sí se reciclan. No está contabilizado y se dice que no se recicla nada, pero yo veo a la gente, incluso en los basureros, lo deben de haber visto en los parques, escarbando por una lata, por una botella de plástico. Entonces, ¿qué nos cuesta dársela separada, no? Es un acto de esencia y es ayudar a que al final del día la basura que llegue a los rellenos sanitarios, a los tiraderos, sea la menor cantidad posible. Les voy a dejar aquí 3 recursos útiles. Uno es una calculadora de huella de carbono. Ustedes pueden entrar a ese vínculo y lo que les ayuda a esta calculadora es que ustedes ponen qué tipo de consumo de energía eléctrica tienen, en qué se mueven, si hacen viajes en avión, en camión, en transporte público, en coche, cuánta carne comen, qué tipo de combustible usan en su casa y les dice cuál es su huella de carbono. La huella de carbono se mide en cuántos planetas necesitas para vivir, dado tu consumo. Si todo el mundo viviera como tú, ¿cuántos planetas necesitarían? No se traumen, la mayoría de la gente le sale que necesitan 2,5 planetas para conservar su estatus de vida. Por supuesto, hay gente que vive en Somalia que necesita 0.3 planetas y eso hace que ahí medio podamos sobrevivir los que somos ampliamente acaparadores de los recursos. Después les dejo, son 2 blogs que yo ya, la verdad es que ya no escribo más en ellos desde hace un tiempo. Me entró el desencanto por los blogs porque la gente ya no quiere leer. La gente que quiere leer tweets de 140 caracteres y les da muchísima flojera leer artículos largos. Pero ahí les dejo porque ahí les pongo algunas recomendaciones de algunos artículos que les pueden servir. En el primer blog hay un artículo que escribí que se llama Yugat, con doble A, porque así se escribe como Jugat. Y esta es una cosa que existe en la India que es maravillosa. En la India, nada de aparatos electrodomésticos se va a la basura nunca. ¿Han visto cómo está la India llena de estas motocicletitas, carritos, son como taxis motocicleta? Bueno, gran parte de los motores de esos vehículos son motores de lavadoras, por ejemplo, que ya no sirven. Los refrigeradores, algunos los hacen hasta embarcaciones, les ponen su vela y ya tienen su lancha para pescar con la carcasa del refrigerador. Hacen cantidad de cosas. Entonces hay puestitos y los que hacen esto se llaman los yugat.
Y tú vas con lo que tengas, un radio roto, una lavadora, una computadora vieja, y ellos hacen maravillas con eso, pero nada se tira a la basura. Y esas son las cosas de la creatividad que surgen de la pobreza. Esa es la verdad. Y después están otro artículo, justamente las etiquetas de eficiencia energética, que les hablaba hace rato, cómo seleccionar un aparato electrodoméstico en base a su etiqueta de eficiencia energética. Y en el otro blog les dejo un artículo que es algo que hay que empezar a poner sobre la mesa, que es el tema de la economía circular. La economía circular empieza a funcionar en Europa, sobre todo en la región, como siempre, escandinava, allá donde están los suecos, los noruegos, los daneses, que siempre son muy avanzados en esto. Y es esta economía que dice que los residuos de una industria pueden ser la materia prima de la otra, y los residuos de esa la materia prima de la otra, hasta que se haga un círculo virtuoso de producción en los que hay cero producción de basura. Entonces, bueno, esto es lo que yo les tenía que contar. Voy a dejar de compartir mi pantalla y estoy abierta a cualquier pregunta, comentario, lo que tengan para decir. Muchas gracias, maestra Sofía. Es un gusto escucharla. La verdad es una plática muy interesante. Yo tomé aquí nota de varias cosas que voy a tratar de implementarlas tanto en mi vida personal como en lo que desarrollamos también a través del instituto. Y quisiera abrir el espacio de preguntas, dudas o inquietudes que pudieran tener respecto a lo que la maestra Sofía nos acaba de compartir, ya sea que puedan hacerlo a través del chat o quien guste también hacer uso de la voz, pues están abiertos los micrófonos. Si alguien gusta, escuchamos la duda o inquietud que quisieran plantear. Durante su exposición usted mencionaba algo sobre desarrollo sustentable, este equilibrio. Doctora, en términos claros, por así decirlo, o que fueran un poco más entendibles para la población en general, ¿cuál sería la diferencia principal entre el concepto de sustentable y sostenible? ¿Hay alguna diferencia significativa? Mira, antiguamente ha habido un debate como de décadas de sustentable versus sostenible. Originalmente se decía que sustentable era dar la capacidad, ahora sí, de sustentar, de soportar a las generaciones futuras a través del planeta que dejábamos. Y que sostenible era simplemente tener la capacidad de mantener el estándar de vida de la gente de una forma amable con el medio ambiente, la economía y la sociedad. Después de años, y la verdad un poco de la necedad de nuestros amigos los españoles, se acordó que los términos significan lo mismo. Lo que pasa es que los españoles no quieren dejar de decir sostenible, ellos les parece muy bonito el término sostenible y no les gusta sustentable. En otras geografías se dice sustentable, en otras se dicen ambos. La verdad es que el término se acuñó en inglés, y en inglés es sustainable, un solo término, pero fue traducido a veces como sostenible y a veces como sustentable. Entonces, hoy el acuerdo es que quieren decir exactamente lo mismo. Muchas gracias, maestra, sobre todo porque en base a la Agenda 2030, que habla de objetivos de desarrollo sostenibles, en ese sentido también iría la duda, pero con lo que acaba de comentar creo que podemos tenerlo con claridad. Si alguien más tuviera alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud que quisiera plantearle a la maestra, podemos hacerlo en este momento. En el chat nos comparten excelente plática, muy interesante. Muchas gracias, maestra. Y bueno, si no hay ninguna otra duda o inquietud de parte de mis compañeras y compañeros, le pediría por favor a Iván si eres tan amable de proyectar el reconocimiento como muestra de gratitud a nuestra invitada del día de hoy por haber compartido este espacio a la distancia y esperamos tener la oportunidad de saludarla de manera personal una vez que pues todas estas condiciones generadas por la pandemia puedan permitirlo. Es un reconocimiento que firma nuestro presidente, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, como muestra de gratitud por habernos acompañado el día de hoy, maestra Sofía. Muchísimas gracias e invitaría a todas y a todos los que se encuentran conectados, a quienes les sea posible, prender sus cámaras para que podamos tomar una pequeña foto en compañía de la maestra
Así que les invito, por favor, a encender sus cámaras.